Buenos días, agradezco la invitación a los organizadores del Congreso. En esta ponencia vamos a hablar de las complicaciones asociadas a la prótesis de cadera y la utilidad de la resonancia magnética en su evaluación. Dentro de las complicaciones de la prótesis de cadera, la resonancia magnética evalúa mejor la enfermedad precoz de partículas, osteolisis y aflojamiento, las colecciones periarticulares, infecciones, patologías tendinosas, compromiso neural y vascular, mientras que otras técnicas de imagen valoran mejor las luxaciones, fracturas, la osificación heterotópica y las relacionadas con el material quirúrgico por presencia de cemento o tornillos. Independientemente de cuál sea la composición de la prótesis, metal-metal, metal-polietileno, cobalto-cromo o técnicas modulares en el cuello femoral, todas las prótesis van a producir liberación de partículas, bien de metal, polietileno, iones, etc. Las partículas de metal van a pasar a la sangre y en función de su acumulación van a ser potencialmente tóxicas en los tejidos sistémicos. A nivel local van a condicionar reacciones tisulares adversas, que van a estar bien mediadas por macrófagos y histocitos o por reacciones de hipersensibilidad tipo 4. Entre las complicaciones inducidas por macrófagos y histocitos se encuentran la enfermedad precoz de partículas, la osteolisis y las colecciones periprotésicas, mientras que las mediadas por reacciones de hipersensibilidad van a producir bien colecciones líquidas periprotésicas o masas sólidas de partes blandas con destrucción tisular. La enfermedad precoz de partículas está inducida por macrófagos y histocitos y se va a presentar como sinovitis o metalosis dentro de la articulación. La sinovitis se va a caracterizar por un tejido de partes blandas con tendencia a la confluencia y morfología proliferativa que puede presentar zonas de mayor hipointensidad en su interior. Cuando las partículas son de mayor tamaño y existe mayor grado de desgaste, pueden aparecer estas pseudomasas intraarticulares de marcada hiposeñal que corresponden con zonas de metalosis. En este ejemplo vemos una correlación de la cirugía y la resonancia magnética. Cualquier material protésico va a poder inducir una enfermedad precoz de partículas, aunque esta es más frecuentemente asociada a polietileno. Otra forma de presentación de reacción a macrófagos y histocitos es la osteolisis, que clásicamente se diagnostica mediante RX, si bien la resonancia magnética ha demostrado ser superior al ATAC y el RX en determinar el grado de extensión de la osteolisis. En este ejemplo vemos un paciente que tiene una pequeña área de osteolisis en la vertiente distal del vástago femoral y una reacción perióstica asociada. La resonancia magnética permite evaluar mucho mejor el grado de extensión, así como la presencia de edema óseo junto a la osteolisis y el edema perióstico. Es importante determinar el diagnóstico diferencial entre osteolisis y prótesis no integrada. Como se dice en la RX simple, cuando la osteolisis es menor de 2 milímetros y el paciente es asintomático y asimismo es estable en 6 a 12 meses, se favorece el diagnóstico de prótesis no integrada. Mientras que si la osteolisis es ondulante o presenta más de 2 milímetros de grosor, es más probable que corresponda a una osteolisis verdadera. Recientemente, en un artículo de 2020, se han descrito valores de osteolisis con mayor especificidad para el acetábulo y para el fémur mediante resonancia magnética. La resonancia magnética, además, va a permitir evaluar en diferentes planos el grado de osteolisis. La osteolisis se va a presentar como un halo delimitado por una imagen lineal hipointensa y un tejido de señal intermedio interpuesto entre este halo hipointenso y el material protésico. Además, en otros planos, incluso con contraste, vamos a poder evaluar el grado de osteolisis. En este caso vemos que en esta zona existe mayor grado de osteolisis y algo de morfología ondulante en esa zona. El aflojamiento es un concepto clínico. El paciente tiene dolor y para determinar aflojamiento, si la osteolisis es difusa y cuanto mayor osteolisis esté presente, es más probable que el paciente tenga aflojamiento. Y si la osteolisis es circunferencial y difusa, también es más probable que exista un aflojamiento clínico de la prótesis. En las
Pacientes que tienen una osteolisis severa, pues el TAC es perfectamente útil y no hay una ventaja añadida de la resonancia magnética, aunque, como hemos dicho, ha demostrado tener mayor utilidad en la extensión de la osteolisis. Además, por ejemplo, en este paciente, en el estudio de contraste, podemos ver la presencia de edema perióstico que nos indica cierto grado de movilidad, por lo cual favorece el diagnóstico de aflojamiento del componente protésico. En la vertiente acetabular, a veces el artefacto de la prótesis nos impide determinar claramente o evaluar correctamente el grado de osteolisis. Sin embargo, muchas veces podemos determinar zonas pequeñas de osteolisis, como en este paciente que tenía sospecha de aflojamiento, le hicimos la resonancia, vimos que la osteolisis era bastante extensa y en este paciente se confirmó la presencia de aflojamiento del componente acetabular en la cirugía. Cuando la osteolisis es más grande, pues tanto el TAC como la resonancia sirven para planificar la cirugía y determinar el grado de hueso nativo indemne, no afecto por la osteolisis, para planificar la cirugía en el fondo acetabular, por si necesita que le pongan un graft o no lo necesita, un injerto óseo. Las colecciones periprotésicas pueden ser posquirúrgicas, generalmente por dehiscencias de la cápsula de las suturas quirúrgicas, o bien, si son más tardías, por reacción adversa local a tejidos. Se van a presentar como pseudotumores. Los pseudotumores son este tipo de colecciones líquidas que comunican con la articulación. Son mucho más frecuentes cuando el abordaje es anterolateral y suelen localizarse en estos casos en la parte anterior al trocánter mayor en un defecto de la pseudocápsula. Su contenido puede ser líquido y pueden tener mayor o menor grado de sinovitis o incluso metalosis. La ecografía también sirve para su diagnóstico, además de la resonancia magnética. En estos pacientes es importante determinar si estas colecciones periprotésicas son inducidas por macrófagos o histiocytos o corresponden a lesiones de hipersensibilidad tipo albal. ¿Qué es una lesión tipo albal? Pues las lesiones tipo albal tienen en la pared de la colección, en la zona de sinovitis, histológicamente tiene estas características: un tejido acelular de fibrina y un infiltrado inflamatorio linfocítico perivascular, que es importante determinarlo porque tiene peor pronóstico, dado que condiciona mayor destrucción de tejidos. ¿Cómo vamos a identificar una lesión albal? Si tiene un grado de grosor, la sinovitis, de 7 milímetros o mayor, o bien si el volumen de sinovitis es grande. Esto va a favorecer el diagnóstico de lesión albal, que tiene peor pronóstico. Por lo tanto, este tipo de colecciones líquidas sin sinovitis, comunicantes con la articulación, es poco probable que sea una lesión tipo albal, va a ser una lesión no albal, mientras que este tipo de colecciones con mucha sinovitis, que se caracterizan con realce de contraste y engrosamientos por encima de 7 milímetros, van a ser más probablemente lesiones tipo albal y tienen peor pronóstico. Respecto a la infección protésica, después del aflojamiento aséptico, es la segunda causa de cirugía de revisión. Son infecciones lentas, no son infecciones agudas como las artritis sépticas en las articulaciones nativas. Los clínicos diagnostican la infección mediante los criterios de la Sociedad de Musculoesquelético, de la Musculoskeletal Infection Society. Utilizan criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores nos dan diagnóstico definitivo de infección, y de estos dos, el que más nos interesa es este, que es la presencia de fístulas o abscesos que comunican con la articulación o con una zona de la prótesis. Esto ya va a ser diagnóstico de infección. Luego también se utilizan criterios menores, bien en diagnósticos preoperatorios basados en determinaciones en suero o en biopsia sinovial, o hallazgos quirúrgicos. En función de estos hallazgos se les da un score o un valor que se suma y se determina la probabilidad de infección en estos criterios menores. ¿Qué es lo que va a ver la resonancia magnética en la infección protésica? Vamos a ver edema de partes blandas, vamos a ver edema óseo, que generalmente va a afectar a los dos lados de la articulación. Podemos ver osteolisis, que va a ser séptica en este contexto de imagen, y también podemos ver adenopatías. Recientemente se ha publicado que cuando la adenopatía es mayor o igual de 17 milímetros,
se favorece el diagnóstico de infección, aunque este dato hay que validarlo todavía. La resonancia magnética, si detecta los abscesos, ya va a ser criterio de infección. Además, vemos que el absceso comunica a través de una fístula con la zona de osteólisis séptica. Asimismo, vemos otros hallazgos de infección, como el edema óseo y el edema de partes blandas. En los pacientes con patología de los tendones glúteos, se va a producir muy frecuentemente en pacientes que tienen abordaje anterolateral. En estos pacientes, lo que suele suceder es una afectación del tendón del glúteo menor. ¿Qué es lo que sucede? Pues que el tendón del glúteo menor queda separado bien por colecciones o por la propia cirugía de su inserción trocanteria y el tendón queda adherido al del vasto lateral. Esto es lo que se llama rotura en contigüidad o en continuidad. Es decir, no existe sección del tendón y retracción tendinosa, sino que el tendón queda pegado al del vasto lateral. Es importante determinar el grado de atrofia de los vientres musculares en estos pacientes. Se favorece el diagnóstico de insuficiencia glútea, es decir, el paciente está sintomático, cuando ya la atrofia de los vientres musculares empieza a afectar a la parte posterior del glúteo menor y empieza a afectar al glúteo medio. Cuando ya la atrofia es difusa, es muy probable pues, que exista insuficiencia glútea sintomática. Respecto al conflicto del iliosoas, se va a presentar clínicamente como un dolor inguinal. La propia cirugía va a favorecer la presencia del conflicto del iliosoas porque la misma cirugía protésica acerca el tendón a la parte medial del acetábulo y cuello femoral. Y además, si el acetábulo, la copa acetabular es prominente, va a producir fricción sobre el tendón en la zona de paso, sobre el acetábulo. ¿Cómo vamos a ver el conflicto de iliosoas? Pues podemos ver bien bursitis de iliosoas o bien impingement. Como hemos dicho, una copa acetabular que se extiende anteriormente y además podemos ver tendinopatía o rotura del tendón. Un acetábulo prominente lo vamos a poder ver muy bien también con el TAC o con radiografías tipo cross-table, cuando la proyección de la vertiente acetabular de la prótesis respecto al hueso nativo sea mayor de 8 a 12 milímetros de diámetro. La ecografía puede ser útil en el diagnóstico del conflicto de iliosoas y además se puede utilizar para realizar infiltración con corticoides y anestésicos. La resonancia magnética va a poder ver también la tendinopatía asociada al conflicto de iliosoas. En este paciente, el estudio con contraste demostró la captación del tendón desde la zona de la prótesis hasta distalmente a la misma. En las secuencias sin contraste podemos no ver la tendinopatía, mientras que la secuencia de contraste es útil en ocasiones para el diagnóstico de la tendinopatía. En las roturas del tendón hay que fijarse que el tendón del psoas no llegue a la inserción en el trocánter menor. En estos pacientes, en nuestra experiencia, el tendón suele quedarse adherido a la pseudocápsula anterior. Se retrae solo hasta aquí. Es importante también, además de decirle que está roto, hablarle del grado de atrofia del vientre del ilíaco y más proximalmente del vientre del psoas. Este es un músculo ilíaco normal y en este paciente que tenía roto el tendón, pues está marcadamente atrófico el vientre muscular. Finalmente, las neuropatías por atrapamiento pueden suceder en el periodo perioperatorio, suelen ser por hematomas intraneurales o perineurales, elongaciones, y mientras que en el periodo tardío suelen ser secundarias a complicaciones asociadas a la prótesis, bien por presencia de colecciones periarticulares, osificaciones heterotópicas, tornillos, etcétera, o bien por desarrollo de bandas fibrosas que atrapan al nervio. Son mucho más frecuentes, aunque son poco frecuentes las neuropatías, son más frecuentes en el nervio ciático. En este paciente, que venía con sospecha de atrapamiento del nervio ciático, lo que veíamos en la secuencia morfológica de densidad protónica es que el nervio ya mostraba mayor señal de lo normal, dado que suele presentar este tipo de señal intermedia parecida al músculo. En secuencias STIR vemos el aumento de señal del nervio y más caudalmente un aumento de señal fascicular. En este paciente se confirmó mediante cirugía artroscópica la presencia de fibrosis, bandas fibrosas adheridas al nervio. En otros casos, el atrapamiento nervioso se encuentra incluso más proximalmente. En este caso,
que le habían puesto una prótesis tumoral, vemos que la componente acetabular tiene una osteolisis difusa que ha producido una destrucción de la masa lateral del sacro y que hay un tejido de partes blandas ocupando el foramen de conjunción izquierdo, que en secuencia T2 muestra marcada hiposeñal indicando componente asociado a metalosis y atrapamiento del nervio. Finalmente, algunas claves para planificar el estudio de resonancia de la prótesis. Algunas prótesis ya per se nos van a producir mayor grado de artefacto, por ejemplo las de cobalto cromo. Las zonas que muestran paralelas al campo magnético principal, como el vástago del fémur, nos va a producir menos artefacto que el componente acetabular. Del mismo modo, las zonas lineales de las prótesis nos producen menos artefactos que las zonas esféricas o redondeadas. Cuanto mayor es el campo magnético principal, mayor artefacto y, por tanto, se recomienda realizar los estudios en equipos de 1,5 teslas o menos. Es mejor utilizar secuencias fast spin-echo y, desde luego, no hay que utilizar secuencias de gradiente. La aparición de técnicas especiales todavía nos rebajan más el artefacto y nos favorecen el estudio de las complicaciones de las prótesis. Hay que utilizar secuencias STIR, no secuencias saturación grasa habituales. Las técnicas Dixon mejoran algo las secuencias FATSAT, pero son aún peores que las secuencias STIR y por tanto se recomienda utilizar estas secuencias. Y si vamos a utilizar contraste, no utilizar la secuencia con saturación grasa pre y post contraste, sino que es conveniente utilizar secuencias sin saturación grasa que producen menos artefacto. Como conclusión, inicialmente vamos a utilizar RX en la valoración de las complicaciones de las prótesis. La TAC, por supuesto, tiene indicaciones y son especialmente útiles en valorar anteversión acetabular y el impingement de psoas. La ecografía es útil para la valoración de patología tendinosa, colecciones periarticulares y también para artrocentesis o punción de colecciones. En caso de sospecha de martos de repetición o compresión vascular, la angiografía bien por TAC o por resonancia también es de utilidad. Como ya hemos dicho, la resonancia tiene múltiples aplicaciones en las complicaciones de las prótesis. Estos son mis agradecimientos y agradeceros a vosotros vuestra atención. Un saludo desde España.